Buenos días. Mi nombre es Camila López, la secretaria de esta audiencia. Siendo las 9:10 de la mañana, el día 15 de septiembre del 2025, damos apertura a la presente audiencia. A continuación, se dará a conocer algunas reglas básicas para el adecuado desarrollo de la audiencia. Se debe guardar el debido respeto por las partes intervinientes y funcionarios judiciales. No se permite interrumpir a quien tenga el uso de la palabra. Este será concebido únicamente por la juez. Los teléfonos celulares deben permanecer apagados o en modo silencio. Está prohibido realizar grabaciones o tomar fotografías sin autorización. Todas las partes presentes deben ponerse de pie en el momento en que el juez ingrese, asimismo en el momento en que se retire. La audiencia será dirigida por el despacho y todas las intervenciones deben realizarse con claridad y brevedad. Se deja constancia de la presencia de las partes y sus representantes según lo verificado. A continuación, cedo el uso de la palabra a la señora juez para que proceda con la instalación formal de la audiencia. Gracias. Por favor, pónganse de pie. Buenos días a todos los presentes. Por favor, pueden sentarse. En la sala de audiencias número 3 del Complejo Judicial de la Fundación Universitaria San Mateo, siendo las 9:11 de hoy, 15 de septiembre del año 2025, yo, Paula Andrea Muñoz Novoa, identificada con cédula de ciudadanía 10343988828 y además tarjeta profesional 967420, en representación del Juzgado Quinto Penal Municipal, actuando como juez de control de garantías y atendiendo convocatoria de la Fiscalía Delegada ante este juzgado, constituye una audiencia pública para realizar control de legalidad sobre la captura del señor José Clemente, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento dentro de la investigación que se está adelantando por la posible comisión de delitos de hurto agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas. El número del proceso corresponde al XX55B 124 1424 5000Z. Ahora procedemos con la identificación de las partes. Por la Fiscalía. Señora juez, y para todos los presentes, buenos días. Mi nombre es Johan Andrés Rodríguez Olivares, identificado con cédula de ciudadanía 1027151217 y tarjeta profesional 231512, en calidad del fiscal delegado ante el Juzgado Quinto Municipal, adscrito ante la Unidad Sexta de los Delitos contra el Patrimonio Económico. Para efectos de notificación, la recibo en la oficina de la Fiscalía 12, Complejo Judicial de San Mateo, en Bogotá. Gracias. Gracias, señor fiscal. Ahora la defensa técnica se identifica, por favor. Buenos días, su señoría, y buen día para todos los presentes. Mi nombre es Juan Sebastián Salazar Rodríguez, abogado de confianza del señor José Clemente, identificado con cédula de ciudadanía 1023-162-705 y con número de tarjeta profesional 985474 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de la notificación, la recibo en la carrera quinta, número 1957, oficina 101. Muchas gracias. Gracias. Ahora la Procuraduría se identifica, por favor. Señora juez y a todos los presentes en la sala, muy buenos días. Me presento, soy el procurador delegado Juan Guillermo Hernández Morales, identificado con cédula de ciudadanía 1021-39-3928, con tarjeta profesional número 523045 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, la recibo en la carrera octava, número 2055, oficina 601. Muchas gracias. Gracias. Ahora le solicito al indiciado se identifique, por favor. Buenos días, su señoría, y buenos días a los presentes. Soy el señor José Clemente, identificado con la cédula de ciudadanía 1013-561225 y resido en la calle Octava Sur, número 28-23. Gracias.
Gracias. Ahora le pido a las partes se identifiquen formalmente con sus documentos de identidad y además sus tarjetas profesionales que comprueban sus respectivos cargos. Esto por medio de la secretaria del juzgado. Les hago devolución de sus documentos. Habiendo identificado a las partes, ahora al señor José Clemente, le comunico que el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal le otorga a usted unos derechos para su defensa, como lo son: el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse ni incriminar a sus familiares o su pareja, a contar con asistencia legal y traducción si así lo requiere, a conocer claramente los cargos, preparar adecuadamente su defensa, a controvertir pruebas, a tener un juicio público y además contradictorio, y a comunicarse privadamente con su defensor. Además de esto, puede renunciar a ciertos derechos de forma libre e informada, siempre con asesoría legal. Este despacho le concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que exprese sus consideraciones. Gracias, señora juez. De manera muy respetuosa, la Fiscalía en esta audiencia solicita a su despacho legalizar la captura en flagrancia que funcionarios de la Policía Nacional efectuaron el día de ayer, 14 de septiembre de 2025, a las 6:15 p.m. horas. Ahora bien, en primer lugar, voy a leer el informe presentado por los policías. La patrulla policial conformada por los patrulleros Carlos Rivera y Anastasio, al pasar por la carrera séptima con calles 39 de Bogotá, sorprendieron a José Clemente en el momento que desenfundó un arma de fuego, pistola, y la apuntó contra Yoselina Díaz Benaví, a quien le arrebató un morral que contenía un celular, un computador portátil y $1.000.000 en efectivo. Los policías antes citados procedieron de forma inmediata a realizar la captura del señor José Clemente e incautaron los elementos hurtados, informaron los derechos al capturado y lo pusieron a disposición de la Fiscalía dentro del término fijado por la ley. Junto con los elementos incautados, los cuales se encuentran en el almacén de evidencias, el arma incautada no tiene permiso para aporte o tenencia. La víctima formuló la respectiva denuncia ante la Fiscalía. El capturado, José Clemente, conforme al artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra plenamente identificado e individualizado con la cédula de ciudadanía 10 13 35 56 25 de Bogotá, la cartilla de dactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De igual modo, la captura se ajusta a los requisitos de flagrancia consagrados en el artículo 301, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, ya que el indiciado fue sorprendido y capturado en el momento mismo de la comisión del delito. Señora juez, los hechos que dieron lugar a esta captura fueron ejecutados con violencia e intimidación, ya que la víctima caminaba por la calle cuando advirtió que estaba siendo perseguida por el señor José Clemente. Al sentirse acosada, apresuró el paso, pero este la alcanzó y la derribó al suelo, causándole moretones en las piernas. Acto seguido, la apuntó a la cabeza con un arma de fuego y la obligó a entregar el morral que contenía sus pertenencias, situación frente a la cual la señora Yoselina Díaz no tuvo otra opción que ceder, temiendo por su vida. Es preciso manifestar que el capturado fue puesto a disposición por la autoridad competente en el término legal de las 36 horas, conforme lo exige el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, garantizando de esta manera el respeto al debido proceso. Y finalmente, para sustentar lo anterior, esta Fiscalía pone a su disposición del despacho los siguientes elementos materiales probatorios: los informes elaborados por los patrulleros que practicaron la captura, el acta de derechos del capturado conforme al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, el arma de incautación de los elementos recuperados, el dictamen pericial del arma, la denuncia de la víctima, los videos de la cámara de seguridad ubicada en el lugar de los hechos y el informe médico legal que acredita las lesiones sufridas por la señora Yoselina Díaz.
Esta Fiscalía considera que en el procedimiento de captura en flagrancia se han cumplido todas las exigencias legales y constitucionales, es decir, se respetó el debido proceso y se garantizaron los derechos al capturado. Por lo tanto, con fundamento en los elementos de prueba aportados, solicito a la señora juez que declare su legalidad y además se inicie audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Los elementos probatorios citados quedan a su disposición y a disposición de la defensa. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Ahora se concede el uso de la palabra a la defensa para que exprese sus consideraciones acerca de la solicitud hecha por la Fiscalía. Que corra la botella. Muchas gracias, su señoría, y con todo respeto y como representante del señor José Clemente, esta defensa técnica considera que la captura llevada a cabo en este caso no se ajusta a los parámetros legales establecidos para la flagrancia. Como bien se conoce, en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, la flagrancia requiere que el individuo sea sorprendido en el momento de la comisión del delito o inmediatamente después de esta misma. Esto pues permite evidenciar de forma clara su participación, lo cual en este caso la Fiscalía no lo ha demostrado y tampoco ha demostrado que se cumplan estos requisitos. De igual forma, esta defensa técnica argumenta que la captura fue realizada sin que se dieran las circunstancias de tiempo y modo, lo que exige la ley para que se configure el delito por flagrancia. Debido a esto, o más fundamentado en que no hubo una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión del delito hasta su captura. De igual forma, su señoría, se argumenta que no se encontraron testimonios directos que vinculen al señor José Clemente con el delito de forma inmediata y directa. Si bien se reconoce ante ese juzgado que el señor José Clemente se encontraba en el lugar de los hechos, no es posible atribuir la responsabilidad penal. Esto debido a que en la estipulación de flagrancia, como bien se mencionaba, un criterio del cual se establece para que se dé su configuración permite lo que es evidenciar de forma clara su autoría. Pues esto configura directamente lo que es la posibilidad de su captura sin una orden judicial previa. En este orden, diría a su señoría, queda expuesto la necesidad de establecer de forma clara y precisa la participación del actor en la comisión del delito. Como bien lo expuso y lo presentó el señor fiscal, se allegaron a usted o se corrió traslado también elementos materiales probatorios que no aportan nada a la verdad procesal, su señoría, tales como el video que se presentó, que en su posterior reproducción no permite evidenciar de forma clara la participación de mi defendido. Esto debido a su baja resolución y también la poca iluminación en su sector. De igual forma, su señoría, José Clemente, si es culpable al día de hoy de algo, es de ser un sujeto de mala interpretación de los supuestos fácticos, su señoría. Esto debido a que contó con tan mala suerte que al momento de transcurrir o de ir en el trayecto del lugar de trabajo a casa, contó con tan mala suerte de recoger los elementos que hacen parte o son instrumento de lo que es la comisión del delito. De igual forma, su señoría, esta defensa técnica argumenta que los derechos del capturado no fueron respetados en el momento de la detención. En particular, el derecho a ser informado de manera clara y precisa sobre los motivos de la captura y sobre sus derechos constitucionales, tales como el derecho a guardar silencio y a tener acceso a un abogado, los cuales no fueron debidamente observados. Su señoría, esta defensa técnica argumenta que en cuanto a lo que fue la formulación del delito por flagrancia en el artículo 301, como bien lo señalaba la Fiscalía, está mal configurado en cuanto a la mención del numeral. El señor fiscal determina la flagrancia bajo el numeral primero, que es el sorprendimiento y aprehensión del supuesto actor en el delito, lo cual no es así, porque bien se detalla en el informe que la principal relación que tiene en responsabilidad penal mi defendido en este momento por cometer dicho delito es que se le encontraron a él elementos materiales probatorios que lo vinculan de forma directa, no como tal lo mencionaba la Fiscalía, por lo cual se da una mala formulación de la flagrancia bajo el numeral primero y debería ser el tercero. De igual forma, su señoría, esta defensa técnica estipula, más que estipular, menciona y argumenta que en cuanto a la acta de derechos que firmó el señor José Clemente, fue
o lo realizó no manifestando su voluntad, sino bajo presión y obligado de misma forma. Esto constituye, su señoría, de forma directa lo que es la violación a los derechos fundamentales del acusado, lo que afecta a la legalidad de su detención. Conforme a esto, su señoría, esta defensa técnica le solicita a usted con el mayor de los respetos se declare la ilegalidad de la captura y se ordene la inmediata libertad del señor José Clemente. Esto fundamentado, su señoría, al no cumplirse con los presupuestos legales de la fragancia, que esto justifica la restricción de la libertad sin orden judicial. Esta defensa, su señoría, fundamenta esta solicitud en la protección de los derechos fundamentales del imputado, tanto consagrados en la Constitución Política como en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señor defensor. Ahora se concede el uso de la palabra a la Procuraduría para que exprese sus argumentos. Muchas gracias, señora juez. Atendiendo a los hechos narrados por la Fiscalía, la plena identidad e individualización del señor José Clemente, la existencia de la víctima y el procedimiento realizado por la patrulla policial, este delegado de la Procuraduría considera que la presión de José Clemente se enmarca en las previsiones legales, ya que le fueron respetados sus derechos. Fue puesto a recaudo a la autoridad competente dentro de las 36 horas siguientes a la captura, que exige el mismo artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, el cual su señoría me permito leer. Artículo 302. Procedimiento en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia. Cuando sea una autoridad la que realice la captura, deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia ante la Fiscalía General de la Nación. Esta misma, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la presión o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprehendido inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes ante el juez de control de garantías, para que éste se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la presión y las solicitudes de la Fiscalía, de la Defensa y del Ministerio Público. Señora juez, con base a la norma leída, este delegado de la Procuraduría permite identificar la situación de flagrancia, ya que se encuentra demostrada, pues el señalado y acusado del delito de porte ilegal de armas y hurto agravado fue sorprendido en el momento que desarrollaba dicha conducta en contra de la ciudadana Dioselina Díaz, donde los policías Carlos Rivera y Anastasio Benavides, al ver esto, reaccionaron en el momento, pudiendo intervenir e incautar los elementos hurtados, realizando el procedimiento pertinente, informando los derechos al capturado y rindiendo un informe detallado del momento y el procedimiento realizado en contra de José Clemente. Teniendo en cuenta el principio de legalidad, no se le vulneró ningún derecho fundamental al ciudadano José Clemente al momento de la captura. En conclusión, señora juez, el debido proceso que exige la Constitución Política en su artículo 29 y las previsiones del Código de Procedimiento Penal se cumplieron a cabalidad, ya que la captura que se examina en esta audiencia está ajustada a derecho, por lo cual solicito a la señora juez que se dé la legalidad a la captura de José Clemente. Muchas gracias. Gracias. Ahora se concede el uso de la palabra al procesado para que, si lo desea, manifieste lo que crea pertinente respecto de este caso. Gracias, su señoría. Bueno, pues como bien lo expresó mi abogado defensor, yo me considero solo una víctima de un inmenso malentendido en este caso, ya que yo me encontraba volviendo de mi trabajo camino hacia mi hogar por la calle donde ocurrieron los hechos, cuando yo me encuentro una bolsa en el piso. Es en ese momento que yo pues decido recogerla, y cuando estoy a punto de abrirla es que escucho dos policías a lo lejos que me gritan. Entonces yo me asusto y pues mi instinto de supervivencia me dice que corra, porque la verdad no entendía bien qué es lo que estaba pasando. Entonces cuando ellos corren, me capturan y me quitan la bolsa que acaba de recoger del piso.
Es por eso que ellos determinan que en la bolsa estaban la plata y los electrónicos que dice la víctima son de ella, además del dinero que se había mencionado. Agregado a ello, mencionan una supuesta arma, pero como bien se mencionó, no existe prueba de que esta arma pertenezca a mí, ya que no tiene licencia alguna. Además de ello, considero que soy una persona muy trabajadora que, si bien no tiene un gran salario o una buena fuente de ingresos, sí tengo lo mínimo que me permita vivir dignamente y no me obligue a tener que delinquir o hacer daño a la sociedad para poderme sostener. Por eso solicito que se me declare inocente de todo lo que se me acusa cuando sea pertinente. Muchas gracias. Gracias, señor José. Ahora, escuchadas las intervenciones de la Fiscalía, Defensa y Procuraduría, además del capturado, este despacho profiere la siguiente decisión. Vemos en primer término que la solicitud presentada por el señor fiscal respecto de la legalización de captura en situación de flagrancia y la respectiva audiencia se está haciendo dentro del término de 36 horas, como lo especifica el Código de Procedimiento Penal en su artículo 297 y 302. En segundo lugar, estamos en una investigación por la presunta comisión del delito de hurto agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas, delito que comporta medida de aseguramiento de detención preventiva, por cuanto la pena mínima a imponer supera ampliamente los 4 años de prisión. Además, este despacho destaca que la Fiscalía apoya sus acusaciones en los elementos de prueba que son los informes suscritos por los patrulleros, el acta de los derechos del capturado, el morral con los elementos de valor de la víctima, el dictamen pericial del arma, la denuncia hecha por parte de la víctima, los videos de la cámara de seguridad y además el informe de medicina legal. Ahora, este despacho considera que los elementos probatorios demuestran a simple vista que la captura se desarrolló en situación de flagrancia de acuerdo a lo establecido en la Ley 906 de 2004, numeral 1, y no existió violación alguna a los derechos tal como se logra establecer en el acta firmada voluntariamente por el capturado. El indiciado se encuentra plenamente identificado e individualizado como lo ha referido la Fiscalía. Además, existe inmediatez entre el sorprendimiento y la aprehensión y la defensa no presenta pruebas que contradigan o fundamenten sus alegatos. Adicional a esto, los informes y demás pruebas presentadas por la Fiscalía evidencian que fue aprehendido en plena comisión del delito para posteriormente adelantar la captura correctamente y de acuerdo a la normatividad, como lo prueba nuevamente el documento firmado por el indiciado. Por último, desde el instante de la captura hasta este momento procedimental no han transcurrido más de 36 horas, lo cual nos indica que el aprehendido fue dejado a disposición de la autoridad judicial en el término que establece la ley. Por tanto, este despacho declara la legalidad de la captura llevada a cabo el día de ayer, 14 de septiembre, a las 6:15 horas del año 2025 al señor José Clemente. Ahora pongo a disposición de las partes esta decisión para que, si lo desean, interponga los recursos de ley. Por parte del señor fiscal. No, su señoría. Por parte del señor defensor. Sin recursos, su señoría. Por parte del señor procurador. Sin recursos, su señoría. Ahora, no habiendo recursos por resolver, damos por finalizada la audiencia de legalización de captura, siendo las 9:34 horas del día de hoy, 15 de septiembre de 2025, y de inmediato este despacho instala audiencia de imputación de cargos, como lo ha solicitado la Fiscalía. En la sala de audiencias número 3 del Complejo Judicial de la Fundación Universitaria San Mateo, siendo las 9:34 horas de hoy, 15 de septiembre del año 2025, el Juzgado Quinto Penal Municipal, atendiendo convocatoria de la Fiscalía, actuando como juez de control de garantías, se constituye en audiencia pública para resolver solicitud de imputación de cargos contra el señor José Clemente, dentro de la investigación que se adelanta por la posible comisión del delito de hurto agravado y calificado
en concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de armas. El número del proceso es el XX55B 124 1424 5000Z. Señor fiscal, ¿está presente la víctima? Sí, su señoría, es la señora Yoselina Díaz. Ahora, por favor, señora Yoselina Díaz, identifíquese. Buenos días, señora juez. Habla Dioselina Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 10 16 71 61 21 y lugar de residencia carrera séptima con calle 45. Gracias. Gracias, señora Dioselina Díaz. Ahora, para los efectos del artículo 340 y 132 de la Ley 906 del 2004, se le reconoce la condición de víctima a usted, Dioselina Díaz, y además se le informa que usted tiene la facultad de intervenir en la presente audiencia de imputación de cargos. Esto puede hacerlo de forma directa o a través de un abogado o un miembro de consultorio jurídico para efectos de la verdad, justicia y reparación. Podrá hacer todas las solicitudes probatorias a través del fiscal o controvertir todo lo que aquí se debate. Ahora concedo el uso de la palabra a la Fiscalía para que formule su imputación. Gracias, señora juez. La Fiscalía General de la Nación, representada por este fiscal delegado ante el Juzgado Quinto Municipal con función de garantías, adscrito ante la Unidad Sexta de los Delitos contra el Patrimonio Económico, imputa cargos al señor José Clemente por los delitos de hurto agravado y calificado en concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de armas descritos en el Código Penal, Ley 599 del año 2000. El señor José Clemente se encuentra plenamente identificado e individualizado conforme lo establece el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, a través de su cédula de ciudadanía y la cartilla de dactilar expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, documento que ya reposan en su despacho y fueron puestos a su disposición en la audiencia anterior, con lo cual no existe duda sobre su identidad del procesado. En cuanto a la calificación jurídica de la conducta, al señor José Clemente se le imputan los delitos de hurto calificado y sus circunstancias de agravación tipificados en el artículo 240 y 241 del Código Penal. El primero, el artículo 240, establece que habrá hurto calificado cuando la conducta se ejecute con violencia sobre las cosas o colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, con una pena de 6 a 14 años de prisión, mientras que por el segundo, en su numeral 9, dispone que la pena se agrava cuando el hecho se comete en un lugar solitario, como ocurrió en este caso, donde la víctima se encontraba en plena vía pública y en situación de indefensión frente a la acción del acusado. Los hechos, como los mencioné anteriormente, se desarrollaron el día 14 de septiembre de 2025 a las 6:15 de la tarde en la carrera séptima con calle 39 en Bogotá, cuando la señora Dioselina Díaz caminaba por el sector y advirtió que era seguida por el señor José Clemente. Al sentirse acosada, apresuró el paso, pero el indiciado también lo hizo y finalmente la alcanzó, derribándola al suelo, causándole lesiones visibles en sus piernas. En ese momento, además de la violencia física, el procesado ejerció violencia verbal e intimidación, apuntándole con un arma de fuego directamente a la cabeza, generando en ella un temor fundado por su vida. Bajo esa amenaza directa, la víctima no tuvo otra opción que entregar un morral que llevaba consigo. En ese se encontraba un celular, un computador portátil y 1 millón de pesos en efectivo, elementos que corresponden a los bienes hurtados en este hecho. Es de resaltar, señora juez, que dichos elementos fueron recuperados por los policías actuantes en el momento de la captura, pues se encontraban en poder del señor José Clemente, lo que confirma tanto la materialidad de la conducta como la responsabilidad del procesado en los hechos de materia de investigación. En cuanto al delito de porte ilegal de armas, está tipificado en el artículo 365 del Código Penal, que a letra dice: fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones
el que suministre, autoridad competente, importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en su lugar armas de fuego, defensa personal o sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años de prisión. Señora juez, frente al delito de porte ilegal de armas, debo precisar que este se cometió en el mismo momento en el que el procesado José Clemente portaba consigo un arma de fuego tipo pistola, con la cual intimidó y apuntó a la cabeza de su víctima durante el hurto. El arma fue hallada en su poder, directamente en su cuerpo, al momento de la captura realizada por los uniformados. Además, se verificó que dicha arma no contaba con el permiso legal de porte, ni tenencia, ni salvoconducto expedido por la autoridad competente, lo cual constituye una clara infracción al artículo 365 del Código Penal. El dictamen pericial de balística concluyó que se trata de una pistola 9 milímetros en perfecto estado de funcionamiento, apta para disparar, con un proveedor de 9 cartuchos y otro adicional de 7, es decir, un arma plenamente identificada como letal y lista para su uso ofensivo, lo que incrementa la gravedad de los hechos. Ahora bien, señora juez, los elementos materiales probatorios que sustentan la imputación de los delitos de hurto agravado y calificado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas son los siguientes: los videos de la cámara de seguridad del lugar de los hechos, la denuncia presentada por la señora Yoselina Díaz, el dictamen pericial del arma, el informe de medicina legal que acredita las lesiones, así como el acta de los elementos incautados tanto del arma como de los bienes hurtados. Los anteriores elementos de prueba le permiten a esta Fiscalía inferir razonablemente la posible autoría del señor José Clemente en la conducta punible que se le atribuye. Es decir, no hay duda que fue él y no otra persona que ejecutó la acción criminal. Además, hasta este momento procesal no se evidencia con fundamento probatorio la existencia de causal alguna que exima de responsabilidad penal al procesado. De esta forma, señora juez, queda realizada la imputación jurídica y fáctica de los delitos de hurto agravado y calificado en concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de armas perpetrados en contra de la señora Yoselina Díaz. Y finalmente, esta Fiscalía le informa al señor José Clemente su calidad de imputado que tiene a partir de este momento y que si se allana a cargos, es decir, los acepta conforme a lo previsto en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, usted recibirá una rebaja de una cuarta parte conforme lo estipula el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Ahora la defensa requiere alguna ampliación por parte de la Fiscalía o de alguno de los presentes. No, su señoría. Ahora bien, señor José Clemente, por favor conteste sí o no a las siguientes preguntas. Señor José Clemente, ¿está usted escuchando bien? Sí, su señoría. Señor José Clemente, ¿escucho al señor fiscal? Sí, su señoría. Señor José Clemente, ¿escuchó que el señor fiscal lo señala a usted como posible autor del delito de hurto agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas? Sí, su señoría. Por último, señor José Clemente, ¿escuchó que estos delitos pueden dar una pena de prisión de 9 a 14 años? Sí, su señoría. Ahora este juzgado acaba de verificar que el imputado escuchó lo manifestado por parte de la Fiscalía y que el señor fiscal se ha expresado de forma clara y ajustada a la ley. Por lo tanto, señor José Clemente, le confirmo a partir de este momento
usted tiene calidad de imputado dentro de un proceso penal. Esto quiere decir que está siendo investigado por la Fiscalía y que si se encuentran elementos probatorios suficientes será llevado a juicio y posteriormente acusado y juzgado. Ahora, señor José Clemente, por la calidad de imputado tiene usted varios derechos si es llevado a juicio, los cuales son el derecho a la defensa, a ser juzgado por un juez imparcial y a un juicio público, puede presentar y asimismo contradecir pruebas, tiene derecho a ser tratado como persona inocente y además tiene derecho a no autoincriminarse y la libertad de aceptar los cargos por los cuales se le está imputando. Después de hacer estas aclaraciones, este despacho le pregunta: señor José Clemente, ¿acepta los cargos que le han sido formulados por parte de la Fiscalía? No acepto, su señoría. Ahora las partes tienen alguna observación con respecto a este procedimiento. Primero, ¿la Fiscalía tiene alguna? No, su señoría. ¿La defensa? No, su señoría. ¿La Procuraduría tiene alguna observación? Sí, señora juez. En lo que confiere al procedimiento pertinente que se está realizando el día de hoy, reconozco que hemos sido velantes por los derechos y garantías del ciudadano José Clemente respecto a la legalidad del momento de la imputación de sus acciones, por lo tanto, no se le ha vulnerado ningún derecho, con base al debido proceso que se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política, siendo un procedimiento lícito, velando por la justicia con todos los principios que confiere el sistema normativo y jurídico de nuestro país. Concluyendo con mi observación como procurador delegado, señora juez, le solicito, para garantizar los derechos al procesado José Clemente, que se le dé una explicación a qué se refiere el delito con concurso heterogéneo. Muchas gracias, señora juez. El concurso heterogéneo se refiere a la situación en la que una persona comete varios delitos que son de la misma naturaleza o tipo, por lo que con un comportamiento viola dos bienes jurídicos. En este caso concreto, con el hurto violó el patrimonio personal de la señora Dioselina Díaz y con el porte ilegal de armas violó la seguridad pública. Ahora, ¿mi explicación ha sido clara para usted? Sí, su señoría. Gracias. Siendo aclarado este concepto, ahora pregunto si la víctima tiene alguna observación. No, señora juez. Este despacho no prevé defectos o errores que invaliden la actuación. Por tanto, se declara que la imputación realizada no ha sido aceptada por parte del señor José Clemente, por lo que se continúa con el trámite procesal conforme lo prevé el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. Siendo las 9:48 de hoy, 15 de septiembre de 2025, se da por terminada esta audiencia y se instala audiencia para resolver la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por parte de la Fiscalía. Ahora, en la sala de audiencias número 3 del Complejo Judicial de la Fundación Universitaria San Mateo, siendo las 9:48 de hoy, 15 de septiembre del año 2025, el Juzgado Quinto Penal Municipal, actuando como juez de control de garantías y atendiendo convocatoria de la Fiscalía, constituye en audiencia pública para resolver solicitud de medida de aseguramiento contra el señor José Clemente, dentro de la investigación que se delata por la posible comisión del delito de hurto agravado y calificado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas. El número de este proceso corresponde al XX 55B 124 1424 5000Z. Ahora tiene el uso de la palabra la Fiscalía para que argumente su solicitud de medida de aseguramiento. Gracias, su señoría. Este delegado fiscal solicita imposición de medidas de aseguramiento en contra del señor José Clemente de conformidad con lo señalado en el artículo 307, literal 1, que corresponde a la detención preventiva en establecimiento de reclusión, ya que en primer lugar,
el señor José Clemente, conforme al artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra plenamente identificado e individualizado, tal como se puede demostrar en la cédula de ciudadanía y la cartilla de dactilar expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, documentos que ya fueron puestos a su disposición en audiencias anteriores. Sustento esta medida con fundamento en lo establecido en los artículos 307, literal A, numeral 1, relacionado con detención preventiva en establecimiento carcelario, bajo el artículo 308, numeral 1, 2 y 3, y artículo 313 del mismo Código. Ahora bien, en primer lugar, la medida es necesaria para garantizar su comparecencia al proceso. Estamos frente a un imputado que fue sorprendido en flagrancia con un arma de fuego ilegal y los elementos hurtados en su poder. Esta conducta demuestra no solo el desprecio por la ley, sino también un alto riesgo de fuga si permanece en libertad. Ahora bien, en segundo lugar, la medida también busca evitar la obstrucción a la justicia de la víctima. La víctima fue sometida a violencia e intimidación con un arma de fuego y existe un riesgo real de que el imputado quede en libertad e intimide nuevamente a la víctima o a los testigos, afectando la práctica de pruebas y el normal desarrollo del proceso. Estos argumentos se apoyan en lo dispuesto en los artículos 307, literal A, numeral 1, que nos menciona del Código que autoriza la detención preventiva en establecimiento carcelario, así como los numerales 1, 2 y 3 del artículo 308, que exigen la medida cuando el imputado puede obstruir la justicia y constituye un peligro para la sociedad o para la víctima, o resulta probable que no comparezca al proceso. A ello se suma lo dispuesto en los artículos 313, ya que en este caso se trata de delitos investigables de oficio cuya pena mínima supera los 4 años de prisión, configurándose así los requisitos legales para imponer dicha medida. El peligro para la sociedad o para la víctima se encuentra estipulado en el artículo 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal. Señora juez, la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario también resulta indispensable porque existe un riesgo evidente de continuidad delictiva por parte del señor José Clemente. Fue sorprendido en flagrancia portando un arma de fuego ilegal y utilizando violencia para despojar a su víctima, la señora Yoselina Díaz, de sus pertenencias. Mantenerlo en libertad implica la posibilidad real de que reitere su conducta poniendo en peligro a la comunidad. Debemos tener en cuenta, además, el número y la naturaleza de los delitos que se le imputan. No estamos frente a una sola conducta aislada, sino a un concurso heterogéneo entre hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego, delitos que afectan gravemente tanto el patrimonio económico como la seguridad pública. Esta concurrencia delictiva aumenta el riesgo procesal y es evidente que el imputado constituye un peligro para la sociedad. Es fundamental señalar que en este hecho se hizo uso de un arma de fuego letal, con la cual se intimidó directamente a la señora Yoselina Díaz apuntándola a la cabeza. El artículo 310 del Código de Procedimiento Penal establece que cuando se utilizan armas de fuego en la comisión del delito, el riesgo para la comunidad se agrava, pues queda demostrado el nivel de violencia y peligrosidad del señor José Clemente. De igual manera, señora juez, este es un delito contra el patrimonio económico y contra la seguridad pública, dos bienes jurídicos de especial protección constitucional. Permitir que el imputado permanezca en libertad sería enviar un mensaje de impunidad frente a conductas que lesionan no solo a la víctima directa, sino también a la comunidad en general, que se ve afectada por la inseguridad generada. Y en tercer lugar, conforme al artículo 312 del Código de Procedimiento Penal, es probable que el imputado no
comparezca al proceso. ¿Por qué? Su señoría, conforme al artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, esta Fiscalía considera que existe una alta probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso. Lo anterior se sustenta en varios factores objetivos. Primero, la gravedad y modalidad de la conducta investigada, pues no se trata de un hecho menor, sino de un hurto agravado y calificado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas, cometido con violencia e intimidación por parte del señor José Clemente. Segundo, la pena prevista es bastante elevada, lo que incrementa el incentivo del imputado para evadir la acción de la justicia. Y tercero, el procesado no presenta arraigo alguno, ni labor ni familia que permita prever su sujeción voluntaria al proceso. Y cuarto, se evidencia la resistencia ofrecida por parte del señor José Clemente al momento de la captura, lo cual refleja claramente su intención de sustraerse del actuar de las autoridades. Y en cuarto lugar, conforme al artículo 313 del delito cometido, es de competencia de los jueces de circuito y el mínimo de la pena excede ampliamente los 4 años de prisión. En este orden de ideas, señora juez, atendiendo a los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas citadas anteriormente, esta Fiscalía considera que es procedente, en este caso, imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al señor José Clemente. Y los elementos materiales probatorios que sirven de fundamento para esta petición son los siguientes: el informe de noticia criminal con todos sus anexos elaborados por los patrulleros José Clemente y el señor Anastasio, que capturaron en flagrancia al señor. El dictamen pericial de balística, que confirma que el arma incautada es una pistola calibre 9 milímetros para disparar con proveedor y munición de guerra. El acta de incautación de los bienes recuperados, correspondientes a un celular, un computador portátil y 1 millón de pesos en efectivo. Elementos que se encuentran en poder del procesado al momento de su captura. El informe de medicina legal, que acredita las lesiones sufridas por parte de la víctima, la señora Jocelina Díaz, a raíz de la violencia ejercida durante el hurto. Y finalmente, la denuncia formal de la víctima, la señora Jocelina Díaz, que narra de manera coherente y concordante lo ocurrido. Elementos que ya dejó a su disposición, señora juez, y la defensa, pues constituyen la base sólida que demuestra la necesidad de la medida de aseguramiento solicitada. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Ahora se concede el uso de la palabra a la defensa para que exprese sus consideraciones acerca de la solicitud hecha por la Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. Esta defensa técnica respetuosamente le solicita a usted que no se imponga la medida de aseguramiento en el centro penitenciario a mi defendido. Esto porque, como bien lo mencionaba el señor fiscal, las causales o los fundamentos que representan lo que es un peligro para la sociedad, para la fuga, para la víctima y como también para los elementos materiales probatorios del proceso, no se han comprobado o no llevan a una fundamentación o una apología que permita determinar de esta manera la autoría de mi defendido. Principalmente, su señoría, esta defensa técnica considera que no existen pruebas suficientes para vincular a mi defendido con los objetos o con los hechos de investigación que están narrados a continuación, ¿no? De igual forma, su señoría, se menciona y se destaca que no hay un peligro para la sociedad, puesto que mi defendido carece de antecedentes que sugieran lo contrario, su señoría. De igual forma, su señoría, esto permite evidenciar, soportar y argumentar que él no pueda o no tenga la voluntad de cometer una clase de delitos o delitos de esta categoría en futuro. En cuanto al peligro a la víctima, su señoría, acá el señor José Clemente no ha demostrado ningún peligro que represente o que afecte o que amenace a la víctima. Directamente se estipula y se menciona que el encuentro entre ellos dos fue espontáneo. Como anteriormente lo narrábamos, su señoría, el señor José Clemente se dirigía del trabajo hacia su hogar y todo fue o derivó de un encuentro espontáneo. De igual forma, su señoría, se destaca y se menciona que el señor José Clemente
no reconoce el lugar de residencia de la señora Marta Díaz. En cuanto a lo que es la integridad de los elementos materiales probatorios, su señoría, estos no se verán afectados por lo que es la libertad de mi procesado. Esto debido a que los que usted tiene ya en su posesión están bien y debidamente asegurados. De igual forma, su señoría, la carencia de los antecedentes penales fundamenta y argumenta que el señor José Clemente en este proceso o bajo el marco de este proceso tendrá una actuación pasiva. De igual forma, su señoría no va a obstruir hacia la justicia. En cuanto a lo que es importante destacar, su señoría, menester destacar, se conoce que el derecho a la libertad solo puede ser restringido cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, tales como los artículos 310, 308, que muy bien señaló el señor fiscal. Sin embargo, su señoría, es necesario destacar que la responsabilidad del imputado respecto a su arraigo, como sí bien cuenta, debido a su estabilidad laboral, como él bien lo narraba, debido a que él tiene animales de compañía que son dependientes de su cuidado y de su sustento laboral, su señoría. Con relación a eso, su señoría, es necesario destacar que no se ha comprobado la autoridad de mi defendido en la comisión de los delitos que se le indilgan, puesto que la Fiscalía no ha presentado pruebas suficientes que vinculen a mi defendido con los objetos de la investigación. De igual forma, se destaca que directamente ha hecho énfasis en lo que es la modalidad y la gravedad del delito. Su señoría, de igual forma, es necesario traer a colación la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, como bien lo ha señalado en su sentencia C-239 del año 2012. Se establece que la privación de la libertad del imputado durante el proceso debe ser una medida excepcional, su señoría, no una regla general como se evidencia en este caso. De igual forma, su señoría, se menciona, y esta defensa técnica argumenta, que la Fiscalía no demostró el cumplimiento de todos los requisitos que exige la ley. De igual forma, radican simplemente en la gravedad del hecho. Situación que no es suficiente, su señoría, para soportar la imposición de la medida de aseguramiento, como bien también es necesario traer a colación el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, el cual dispone que la privación o restricción del imputado tiene un carácter excepcional, su señoría. Por ende, estas normas solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada y proporcional, bajo el fundamento de ser razonable, su señoría. Como bien se señala, su señoría, teniendo en cuenta que el señor José Clemente ha sido capturado por el delito de hurto con arma de fuego y considerado bajo esto una solicitud directamente fundamentada en el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, su señoría. De esta manera y de forma muy cordial y bajo fundamentos respetuosos, su señoría, se solicita ante usted que se evalúen las circunstancias específicas del caso, su señoría, y se considere la posibilidad de aplicar medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, su señoría. Esto como la libertad condicional, su señoría, o también la presentación periódica ante la autoridad, su señoría. Dado que estas medidas, su señoría, considera esta defensa técnica que son suficientes para asegurar la comparencia del imputado en el desarrollo del proceso, y de esta manera también se protegen los derechos de la sociedad sin la necesidad de privarlo de su libertad. Por lo tanto, su señoría, le solicito a usted que se tenga en cuenta que a mi defendido no representa un peligro para la sociedad, ni mucho menos para la víctima. De igual forma, su señoría, como anteriormente le mencionaba, aún no se ha comprobado de forma directa lo que es la participación de mi imputado en la comisión del delito, lo que es un requisito esencial en la configuración de la flagrancia. En consecuencia, su señoría, le solicito a usted muy respetuosamente que no se imponga la medida de aseguramiento en centro penitenciario a mi defendido y que se le otorgue la libertad mientras dure el proceso. Muchas gracias, su señoría.
Gracias, señor defensor. Ahora le doy el uso de la palabra a la Procuraduría para que exprese sus consideraciones. Gracias, su señoría. Atendiendo a los hechos brevemente narrados por la Fiscalía y la respectiva defensa, al proceso y la solicitud ejercida por la Fiscalía, teniendo en cuenta la plena identidad e individualización del señor José Clemente, la existencia de la respectiva víctima y el procedimiento realizado por la patrulla policial encabezada por Carlos Rivera y Anastasio Benavides, este delegado de la Procuraduría considera que la solicitud de medida de aseguramiento realizada por la Fiscalía al señor José Clemente por los hechos realizados y que constituyen los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas se enmarca en las previsiones legales, ajustándose al Código de Procedimiento Penal en su artículo 308, con sus respectivos requisitos en mandato al debido proceso y velando por el interés general que hoy estoy representando en esta audiencia. Siendo todas las acciones procedimentales conforme a la ley, velando por el principio de legalidad. No obstante, la solicitud y argumentación hecha por la Fiscalía es suficiente y ajustada a derecho, pues se fundamenta en los elementos materiales probatorios y la misma ley. En este orden de ideas, como procurador delegado, considero ajustado a derecho la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. Gracias. Doy el uso de la palabra al imputado para que haga sus manifestaciones. Gracias, su señoría. Pues como ya bien lo mencionó mi abogado defensor, ruego no se me imponga medida de seguridad en establecimiento carcelario por varios motivos. Principalmente porque poseo 2 mascotas que dependen directamente de mí y desafortunadamente no conozco vecinos alrededor de mi domicilio o tengo familiares a quien se los pueda dejar a cargo mientras enfrento este proceso. En segundo lugar, porque como lo mencioné anteriormente, considero que no soy una persona que signifique un riesgo para la sociedad y mucho menos para la víctima, en este caso, que presuntamente me señala de ser su victimario. En tercer lugar, solicito que se respete mi derecho fundamental a la libertad en la medida que mis derechos fundamentales dentro del proceso se respeten bajo los argumentos que ya mencionó con anterioridad mi abogado defensor. Muchas gracias. Gracias. Ahora concedo el uso de la palabra a la víctima para que exprese sus consideraciones si así lo desea. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, yo me encontraba caminando por la carrera séptima con calle 39. Cuando vi que alguien me estaba siguiendo, me di la vuelta y me di cuenta que era ese señor que está allá. A lo que yo empecé a correr y él corrió mucho más rápido. A lo que él me alcanzó y me dijo que tenía que entregarle mis cosas, a lo que yo le dije que no se las iba a entregar. Él empezó a forcejear. Como no le entregué mis cosas, él me agarró del cabello y me tiró al piso. Lo que hizo que me dejara 2 moretones bastante notorios en las rodillas. Empezó a amenazarme, a decirle que le tenía que entregar las cosas, que si no le entregaba me iba a matar. Sacó de su costado izquierdo un arma, la cual me la apuntó en la cabeza y empezó a decir que no me vaya a hacer matar por unas cosas que solamente se las entregara. Yo asustada, totalmente asustada de lo que me estaba diciendo, le entregué las cosas, a lo que inmediatamente 2 policías lo capturaron. Entonces, por favor, señora juez, le pido justicia, una condena adecuada para ese señor, para que no vuelva a hacerle daño a más personas, porque es un gran peligro para la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señora Dioselina Díaz. Ahora, escuchadas las consideraciones de las partes, este despacho profiere la siguiente decisión. Como primero, la discrecionalidad del juez en materia de imposición de medida de aseguramiento está determinada claramente en la ley. Además, en este caso está claro con fundamento probatorio que la conducta sí ocurrió y que además afectó el patrimonio personal de la señora Dioselina Díaz.
y la seguridad pública. Por tanto, la medida de aseguramiento con fundamento en los artículos 307 al 313 del Código de Procedimiento Penal es procedente. De acuerdo con la Fiscalía, al verificarse que la conducta desplegada por el imputado reviste una gravedad significativa, puesto que el señor José Clemente utilizó un arma de fuego para intimidar a su víctima apuntándole directamente a la cabeza y además amenazándola verbalmente. No solo vulnera el patrimonio económico de la afectada, sino que también compromete gravemente su integridad y generó un riesgo para su vida. Por tanto, a consideración de este despacho, este comportamiento doloso con uso de violencia refleja un desprecio por la ley y además por los derechos fundamentales de los ciudadanos, contrario a los alegatos presentados por parte de la defensa. Asimismo, la actuación del imputado evidencia su peligrosidad, ya que llevó a cabo los hechos en espacio público y en horas nocturnas, sin llegar a medir las consecuencias para su víctima o para quienes lo rodeaban, lo cual incrementa el temor de la comunidad y además afecta la percepción de seguridad colectiva. A ello se suma el riesgo de no comparecencia al proceso, ya que la pena a imponer es considerablemente alta y no se ha demostrado arraigo suficiente, lo que aumenta la posibilidad de fuga. Por lo anterior y lo expuesto por el señor Procurador, este despacho considera se cumplen todos los requisitos legales y constitucionales para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad y además en establecimiento carcelario. Por lo antes expuesto, este despacho decide imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía para el señor José Clemente, que consiste en detención preventiva en centro carcelario. Esta decisión se notificará por estado y proceden los recursos ordinarios de reposición y de apelación. Ahora pregunto, ¿la Fiscalía presenta algún recurso? Sin recursos, su señoría. ¿La defensa? Sin recursos, su señoría. ¿La Procuraduría? Sin recursos, señora juez. ¿La víctima? Sin recurso, señora juez. Señor José Clemente, queda usted cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario y será remitido a la cárcel respectiva. Agotado el tema de la audiencia, devuelvo documentos y la declaro terminada, siendo las 10:12 horas del día de hoy, 15 de septiembre del año 2025. Muchas gracias.